Bueno, Baruch Hashem, teníamos ya varios días que no grabamos Shurim. Estuve algo indispuesto, que ahí siguió grabando, ¿no? Él subió varios Shurim de Pirkei Avot, ¿no? De Pirkei Avot. Ahora estamos con Parashá Hayezará y el tema es la importancia de ser benevolentes. Fíjate que en la Parashá de la semana, junto con otras parashot, hemos visto que algunos personajes en la Torá, gente que consideramos que son justas, terminaron haciendo cosas que, si uno la ve desde una óptica de Musar y todo, técnicamente no sería como muy ético la acción que hicieron. Primero, cuando hablábamos sobre lo que Midrash dice sobre Sara y Menú y Agar, vemos cómo el mal de ojo de Sara y Menú le cayó a Ismael, al punto que Ismael no se podía poner de pie, producto del mal de ojo. También vemos cómo Abraham Avinu no le hizo mal de ojo a Eliezer. Sin embargo, ahora mandamos por el WhatsApp un mensaje que era las acusaciones falsas y la recompensa. Ahí en muchas ocasiones las personas acusan falsamente a los demás, lo cual es un terrible pecado, el cual genera a su vez una gran recompensa al inocente. ¿De dónde aprendemos esto? Eliezer llevó a Rivka con Abraham e Isaac y les contó de todos los milagros que le habían ocurrido por su mérito. Antes que Isaac se casara con ella, Abraham le dijo: debes asegurarte que Eliezer no haya tocado a Rivka durante el viaje con ella, porque Eliezer es un cananita, quienes son sospechosos de inmoralidad. Abraham Avinu proyectó una sospecha falsa sobre Eliezer. A cambio, Eliezer fue compensado por Hashem y llevado al Gan Edén con vida. Así lo dice el Pirkei de Rabbi Eliezer 16. Cuidado a quien juzgas, que cada día podamos llegar a ser buenos y mejores judíos. Este proceso de Abraham Avinu, de Eliezer, pásame esto por favor, de Abraham Avinu y de Isaac Avinu, de Rivka y Menú, nos lleva a un punto interesante y que nos lleva a la reflexión de una manera automática. Sara, técnicamente, con el mal de ojo que le pegó a Agar, casi mata a Ismael, y a Agar también. Agar, de hecho, perdió el primer hijo que iba a tener con Abraham, producto del mal de ojo que Sara le dio. Ella quedó embarazada previo a tener a Ismael y tuvo por el mal de ojo, perdió al niño. Y luego Ismael, diríamos que casi muere debido al mal de ojo que Sara y Menú le hace. Y citamos a Rashi que rescata este tema. Ahora tenemos a Abraham Avinu sospechando de Eliezer. Y la sospecha realmente se fundamenta en varias cosas, ¿no? Pero Eliezer quería que la hija de él se casara con Isaac. Dice que cuando Eliezer escuchó estas palabras, un pensamiento de anhelo entró en su mente. ¿Por qué Isaac no se podía casar con su hija? Eliezer, ¿de qué nacionalidad era? No vayan a decir que era venezolano, por favor. Aprovecha que estamos solo venezolanos ahorita estudiando. No era venezolano. Y tenemos a Moshele, que ya te sentimos como venezolano.
No, tampoco es para tanto. Te estamos dando ese mérito. Bueno, de Kixur. Eliezer era ¿de dónde? Era cananita. ¿Por qué Isaac no se podía casar con su hija? Era una buena pregunta, ¿no? En verdad que Eliezer entró a la casa de Abraham como un simple esclavo, pero hacía ya largo tiempo que había superado su posesión de sirviente y adquirió la condición de alumno sobresaliente de Abraham, que absorbía del manantial de sabiduría de Abraham y los transmitía a otros. Se apegó a Abraham y se consideró como un alumno de Abraham. Eliezer era un gran hombre, igual que Abraham. Sabía controlar sus malos instintos. Vamos a repetir una partecita que leímos. Eliezer entró a la casa de Abraham como un simple esclavo, pero hacía ya largo tiempo que había superado su posición de sirviente y adquirió la condición de alumno sobresaliente de Abraham. ¿Cómo empezó? Como un simple esclavo. Al igual que Abraham sabía controlar también sus malos impulsos y hasta se le parecía en su aspecto por la nobleza del alma que había adquirido. Su hija, una joven justa, podía ser una candidata adecuada para Isaac. Si aplicamos la lógica, ¿qué diríamos? El análisis que da Eliezer, ¿está bueno o está mal? ¿Ah? Está lógico. Eliezer, con la idea de que Isaac podía casarse con su propia hija, presentó una objeción. ¿Qué dijo? Isaac se podía casar con la hija de Eliezer, pero él presentó una objeción. Quizás la joven no quiera seguirme a una tierra tan lejana. Una objeción a la orden que le da Abraham a Abino. Abraham leyó los pensamientos de él. Así como cuando a veces a uno le dicen algo y uno sabe que es con otro sentido. No es como tú lo piensas. Tu hija y mi hijo no son una buena pareja. En apariencia, ¿de qué dijimos ahorita? Que sí eran buena pareja. Tú desciendes de Canaán, que fue maldecido, mientras mi hijo ha sido bendecido. Una persona maldecida y una bendecida no pueden unirse. Eliezer, al servir a Abraham fielmente, superó la condición de maldecido a la de bendecido. Por lo tanto, pensó que su hija también lo era, que su hija también había superado esa condición. Pero Abraham le señaló que había malinterpretado la situación, pues estaba prejuzgando. En realidad sería mucho mejor para la hija de Eliezer casarse con una de su clase, pues ella aún pertenecía a la categoría de los maldecidos. ¿Quién era el que había salido de esa categoría? Eliezer. Ella no. Ella misma sería infeliz y pasaría su vida en pena si se casara con una persona bendita como era Isaac Abino. Y esta mañana estudiábamos, en una de las clases que dimos esta mañana, después estudiamos hebreo. Bueno, tienes que actualizarte. Decíamos en la clase que los tres patriarcas representan tres fundamentos importantísimos para que el mundo exista. ¿Cuáles son los tres fundamentos? Gesed, Abodá Hashem y la Torah. ¿Qué necesitaba Abraham para que este proceso se lograra con la continuidad? ¿Abraham qué hacía? Gesed. Midrash dice que se preocupó Abraham por llegar a conseguirle esposa a Isaac. Y mandó a Eliezer. ¿A dónde lo mandó? Tenía otras opciones realmente. Antes tenía otras opciones. Pero lo mandó a Haram. ¿Cuánto tiempo duraba para que alguien llegara a Haram? Bastante.
7 días. 7 días. ¿En cuánto tiempo llegó Eliezer a Harán? Una semana. No, horas. Bueno, 3 3 horas. horas. Dice que Hashem le cortó el camino. 3 horitas. Vamos a buscarlo acá para que tengan la base. Dice que el viaje de Hebrón a Harán normalmente duraba 7 días. Perdón, duraba 17 días. 17. Normalmente duraba 17 días. ¿Cuán sorprendido estaba Eliezer cuando se encontró en las afueras de Harán solo 3 horas después de partir? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién me trajo? Ni un avión llega tan rápido. 3 horas. Impresionante eso. ¿Qué pasó ahí? Un milagro, un nes. ¿Por qué sucedió el milagro? ¿Tú crees que si Eliezer no se dispone a salir, si Abraham primero no le dice que vaya y él no se dispone a salir, ¿tú crees que sucede el milagro? Tenía que salir. ¿Qué iba a hacer Eliezer? Salió pese a lo que el jefe le había dicho, que fue fuerte. O sea, él ve que su hija es una mujer que la ve crecer, que sabe que es una mujer buena y tal, y el patrón le dice, no sirve. Ella no sirve, sirve son los míos, los que están allá, de los míos de la familia. ¿Cómo que llaman? El pedigrí, es que le dicen. Sí. Y cuando llega a Harán, pasa todo un tema, ¿no? De que desde que va al pozo y viene Rivka y todo ese proceso que todos conocemos. Pero uno de los familiares de Rivka quería matarlo. Inicialmente lo confundió con Abraham y quería matarlo. ¿Cómo lo quería matar? Envenenándolo. Vamos a ver en el Midrash. Lo que dice el texto, dice: Eliezer se sentó a la mesa y se le pasó un plato de comida envenenada. ¿Qué manera tan cruel de eliminar a alguien? Cobarde, cruel, o sea, sucia, no sé. Ay. En su cara, ¿verdad? Dile por qué lo vas a matar. No puedo comer, dijo Elías, antes de cumplir como misión. Primero tengo que cumplir mi misión, y luego voy a comer. Podía argumentar, es que vengo de un largo viaje. Ustedes saben, 17 días hasta acá. Realmente duró 3 horas nada más en llegar. Yo soy el sirviente de Abraham, comenzó Eliezer. Por esas palabras estaban todos sorprendidos, bajaron las cabezas avergonzados. ¿Por qué agacharon la cabeza? ¿Por qué avergonzados de qué? Intentaron matarlo. Porque pensaban que era Abraham. Dice, ellos pensaron que era Abraham mismo. ¿Y qué analizaron ellos en la Machshavá, en el pensamiento? ¿Qué dijeron? Uy, si este es el sirviente y tiene tanta grandeza, imagínate cómo es Abraham. Dijeron, si esa es la grandeza del sirviente de Abraham, grande debe de ser Abraham mismo. O sea, que estamos hablando de que el personaje en cuestión, Eliezer, estaba representando bien a su amo, ¿o no? Dice, Hashem bendijo a mi amo con abundancia, comenzó Eliezer. Él quería que Betuel y Labán supieran la gran fortuna de Abraham para que aceptaran al candidato. Hashem le dio oro, plata, esclavos y sirvientes, camellos y asnos. Sara le dio a mi amo un varón cuando era viejo, y todas las posesiones de mi amo le pertenecen.
Eliezer le mostró el contrato de donación firmado por Abraham, que establecía que todas sus posesiones pertenecían a Isaac. Eliezer luego contó que le había prometido a Abraham tomar una joven de la vida misma de Abraham cuando llegó a Harán y solicitó a Hashem que le enviara a la joven apropiada, y como Risca apareció en el pozo, les explicó a Betuel y Labán que obviamente Hashem lo había asistido, y terminó con la pregunta: y ahora cuéntenme, si desean actuar con misericordia y verdad hacia mi amo, y si no, buscaré una joven entre las hijas de Ismael o los descendientes de Lot. ¿Qué hizo Betuel? ¿Qué hizo Betuel? Preparó el veneno, lo echó en el plato, se lo sirvió a Eliezer y esperó que empezara a comer. Pero ¿qué milagro sucedió ahí? Otro milagro más. Un tema del Shomer, del guardián de Israel. El ángel. Vino un ángel y le cambió los platos a los dos. Quiere decir que a este personaje le pasó como al personaje del que pisamos cuando estamos en Purín, ¿se acuerdan? De Amán, que uno hace las bullas. El veneno que él sirvió, se lo sirvió técnicamente al mismo. ¿Por qué tenía la protección Eliezer? ¿Dónde radicaba la protección? ¿Por qué superó la maldición que tenían los cananitas? Por el mérito, de pronto será por el mérito que tuvo de haber sido sirviente de Abraham. De hecho, el Midrash dice que por ese mérito de haberle conseguido esposa a Isaac, dice que él está ahorita en el Olam Haba atendiendo a los patriarcas. Dice que no murió y subió vivo al Gan Edén. Se ha absorbido lo de Abraham. Ese era allá donde yo quería llegar. Llegó a la casa de Abraham siendo esclavo y entendió el pensamiento que movía y accionaba a Abraham. Hizo Gesed, estuvo pendiente del viajero, ¿sí? Se transformó, diríamos en términos científicos, modificó su ADN. Acabó. Sarra, lo que quiere decir que cuando Abraham hizo Lej Lejá, o sea, ahora fue ese también. O sea, para él, en cierto modo. Le aplicó el mismo principio a Abraham. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre este sirviente y otros sirvientes que probablemente podamos conseguir en las escrituras? Que este se dejó transformar más. Al punto que la gente lo veía a él, y cuando él decía que era trabajador de Abraham, que era sirviente de Abraham Avinu, ¿qué decía la gente? Wow, si este es el sirviente, imagínate cómo es el amo. Y eso lo podemos ver también haciendo como una especie de comparación con los grandes rabinos que han existido. Imagínate la santidad y la kedushá que reflejan esos rabinos. Imagínate entonces la kedushá misma de Hashem, el núcleo, el centro donde sale todo la brajá de todos. ¿Se entiende? La esencia de la luz de Hashem, de la energía de Hashem. Y ver los rabinos de ahora con toda la grandeza, y que Hashem le dé buenos y largos días a todos los grandes rabanín de la actualidad. Imagínate compararlo o sutilmente idearse cómo era Rabbi Yehuda Nasi, cómo era Moshe Rabbeinu. ¿Qué nivel es de esa gente? La Shelah es en qué nivel estamos nosotros. Cómo nos vamos trabajando progresivamente y transformando. Decíamos entonces los 3 puntos, para retomar, los 3 puntos de lo que hablábamos esta mañana eran Gesed. Abodá. ¿Estamos obligados a hacer Gesed? Sí. Sí. Tenemos la obligación de hacer Abodá Hashem. ¿Cuál era el otro? Torah. La Torah. Tenemos la obligación de estudiar Torah Sí. todos los días.
a cada rato, constantemente. El estudio de la Torá debe transformarnos. Entonces, vamos a hablar un poquito también de lo que dice acá Rabenu Pinto sobre la importancia de ser benevolentes. Cita Bereshit 24:4, dice: sino que tú irás a mi diestra y a mi lugar natal, sino que tú irás a mi tierra y a mi lugar natal y tomarás una mujer para mi hijo, para Isaac. Irás a mi tierra, donde nací, el lugar de mi origen, y vas a tomar allí una mujer para mi hijo, Isaac. Ese es el juramento que le pidió Abraham a Vino Eliezer, tomar una mujer de su tierra natal, que era Haram. En su libro El Ram pregunta: ¿por qué Abraham obligó a Eliezer a tomar una mujer de su tierra natal y no una de Canaán? Estas eran idólatras y las otras también. ¿Qué diferencia había entre ambas? Buena la pregunta, ¿no? Sí. Al parecer Abraham sabía que a pesar de que también en Harán eran idólatras, de todas maneras allí tenían grabado en su naturaleza la cualidad de el Hesed. Y aquel que posee esa cualidad, incluso si se comporta incorrectamente, al final logrará formarse y crecer a crecer tal como está escrito: un mundo de bondad se formará. El mundo es la persona, que es como un mundo en miniatura, lo cual expresa que si la bondad lleva a la persona a dar, ella se formará y crecerá. Esto era algo que existía en Harán, pero no lo poseían los kenanitas. Había la fortuna de que había Gesed en Harán. Los kenanitas no tenían Gesed. ¿Qué era preferible? Era como decir, lo mejor de lo peorcito. En la tierra de Canaán se encontraba Sedom Beamorá, donde la bondad y la caridad eran consideradas transgresiones. Aquel que pedía caridad y aquel que se le daba eran condenados a muerte de inmediato. Esto lo habíamos estudiado la semana pasada, sobre el tema de Sedom Beamorá, cómo las leyes eran distorsionadas de tal manera de que eran realmente injustas. O sea, necesitamos leyes, sí, pero necesitamos leyes que sean justas. En Sedom Beamorá habían leyes, pero no eran justas. Dame la persona y toma para ti los bienes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En Sodoma y Gomorra se le pidió a Abraham que le devolviera solo a las personas para gobernar sobre ellas, tal como está escrito en Bereshit 14:21. Dame a las personas y toma para ti los bienes. También con respecto a Efrón, los sabios dicen que su nombre fue escrito en la Torá sin la letra Vav para decirnos que hablaba mucho y hacía poco. Porque al principio dijo que daría su campo de manera gratuita para enterrar allí a Sara, y al final no lo entregó, sino hasta que recibió plata. Y hemos estudiado que Abraham llegó y les dijo: yo por las buenas, parafraseando, no fue textual, pero dígame cuánto vale el terreno, yo lo compro. Yo puedo estar entre ustedes como extranjero, o también me puedo adueñar de la tierra. ¿Por qué? Porque tenía esas dos opciones Abraham, porque no había tomado posesión de lo que era suyo y quería estar en paz con la gente. A la final terminó pagando por las cuevas. ¿Por qué terminó pagando por la cueva de Macpela? ¿Por qué? ¿Quién dice? No, yo digo, no estuve en eso, pero yo imagino que él compra porque en un futuro él puede decir que se las dio o se las puede quitar si no hay una... O sea, es que yo me imagino que ese tiempo era algo de palabra, ¿no? Y palabra y de testigo. Entonces Abraham no iba a permitir que le regalara la tierra porque él puede decir en un futuro que... Sí, es como el tema de Rivka, que cuando sale de Harán la bendicen los familiares idólatras para que tenga hijos. Por eso se volvió estéril.
Y apenas va a tener el hijo, los hijos, cuando el esposo la bendice. ¿Por qué no le dio los hijos antes? Para que no fuesen a decir los descendientes o ellos mismos que tuvo los hijos gracias a la bendición que ellos le dieron. Gracias a sus dioses. ¿Ya? Entonces, yo prefiero pagar por la cueva para que después no vayan a decir que yo era un pobre, pata en el suelo, como dicen en Venezuela, que no tenía para pagar por la sepultura donde enterrar a mi esposa. Yo prefiero pagar. ¿Se entiende? Yo pensé que ¿Qué? esa tierra se la, perdón, que se la había dado, que esa tierra se la había dado. Pese a que era de él. Pero era para no correr el riesgo que más adelante vayan a decir, no, Abraham era una persona muy pobre, que nosotros no tuvimos que ayudarlo a él porque no tenía dinero para enterrar a su pobre esposa que había muerto. Pobrecito, estaba todo moribundo Abraham y nosotros tuvimos que ayudarlo. El Dios de él se olvidó de él. ¿Se entiende? Eso implícitamente hay un mensaje para uno. Abraham valorizó la acción que significaba el cementerio, la importancia de la sepultura, de que un yehudí tiene que estar en un cementerio judío. Eso, aparte el Rav Cohen también habla de que eso da emunada, como la fe, de que eres parte del pueblo de Israel, que cuando venga el Mashiach va a resucitar. ¿Se entiende? Cuando la persona entiende esto, se proyecta a futuro, valorizando y luchando por lo que tiene ahora. No sé si me captan la idea. Puede llegar, no tengo dinero. Achito de mí. No. Abraham dijo, ¿cuánto vale? Y no se lo vendieron barato. Además, tuvo que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo que necesita que nosotros tengamos que hacerlo, además todos los días. Un esfuerzo diario. No es un esfuerzo por ratico, es un esfuerzo diario. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue la característica que Abraham tuvo de lo que estamos hablando? El Gesed. La gente que de donde él venía, el pueblo, por decirlo de alguna manera, la familia que dejó en Harán, también se caracterizaba por el Gesed, pese a que eran idólatras. ¿Y qué decíamos esta mañana que estudiábamos? El gran problema de mucha gente es que habla de religiones ajenas al judaísmo que son idólatras. Y decíamos esta mañana, sí, no estoy adulando a los idólatras, pero no es menos cierto que muchas instituciones que profesan cierta fe, no la vamos a nombrar por respeto, hacen obras de caridad. Nosotros que no nos consideramos idólatras, ¿dónde están nuestras obras de caridad? ¿Se entiende? Y que sin ellos se habría perdido una gran parte del judaísmo. Mucha gente los usa ellos como pie para el judaísmo. Sí. Vamos a ir terminando. En Harán, a pesar de que no se comportaban correctamente, sí poseían la bondad. Ahora, nosotros nos comportamos correctamente. ¿Somos idólatras? Como dice Caleb, en teoría no. Porque si nos molestamos, nos enojamos, nos ponemos como unos simios, nos volvemos idólatras. Con respecto a Labán está dicho que cuando oyó que Eliezer había llegado a Harán y vio las joyas que tenía su hermana Rivka, quiso quedarse con la riqueza de Eliezer y salió a su encuentro para matarlo. Al ver que Labán se acercaba con su espada, Eliezer pronunció un nombre de Hashem y se elevó en el aire junto con 10 de sus camellos. Cuando Labán vio que no podía con él, enseguida le dijo: ven, bendito del Eterno. Me dice no me escucha acá, bendito. Ven, bendito del Eterno, ¿por qué estás parado afuera? Si ya he desalojado la casa y hay lugar para los camellos. Rashi explica que ya se ha desalojado la casa, se refiere a toda la idolatría. ¿Y por qué
sacó de la casa todos sus ídolos porque quería alojar allí a Eliezer y sabía que él no estaría de acuerdo en quedarse en una casa llena de idolatría. Parece que estuviéramos hablando de qué personaje. De Abraham. ¿Por qué? Porque era su maestro, era su rabino, lo tenía como el modelo a seguir. ¿Qué energía ahí que tenía? Parece película, o sea, no es esa escena de Un viento y se va con los camellos en el aire ahí. así flotando los Saiyajin. Eso no se entiende. ¿Acaso no había salido para pelear contra Eliezer y matarlo? Entonces, ¿por qué pensó en darle un alojamiento? Primero leímos que era que lo iba a matar. Entonces el otro se salvó. Se fue con el viento, la cosa, los camellos. Entonces, pero oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te vas? No se entiende. Ahora, no, quédate en mi casa. Hace poquito lo querías matar, ahora quieres darle albergue. Lo que ocurrió fue incluso cuando fue a cometer su asesinato. Tuvo en cuenta la posibilidad de no poder luchar contra Eliezer y enseguida se despertó en la cualidad de la benevolencia, que estaba grabada en su naturaleza y que lo llevó a sacar de su casa todos los ídolos. De esta manera, Eliezer, si Eliezer vivía, él podía recibir. Si Eliezer aceptaba, él podía recibirlo en la casa. Tenía la lucha del Yetzer y ¿sí? Por eso fue que Abraham le advirtió a Eliezer que buscara una esposa para su hijo en Harán y no en otra parte, porque así se aseguraba de que la mujer por lo menos tuviera esa cualidad de benevolencia. Eliezer encontró a Rivka, que era una gran sedequet, y a pesar de vivir entre malvados no emuló su comportamiento. La prueba de esto es que cuando llegó a Beersheba y vio a Isaac a lo lejos, se posternó porque vio sobre él la Shejiná. ¿Por qué se posternó? Porque vio sobre él la Shejiná. El Rama, Azarama Marot Mahamar en Kol Jai 3:29, escribió que después del sacrificio, los ángeles se llevaron a Isaac y estudiaron Torah con él durante 3 años. Y por eso tuvo el mérito de que la presencia divina estuviera siempre con él. Las jóvenes que acompañaron a Rivka estaban con ella cuando llegaron y sin embargo ellas no se posternaron porque no vieron la Shejiná. Lo mismo podemos decir de todas las jóvenes en Beersheba que veían a Isaac todo el tiempo y no le temían porque no tuvieron el mérito de ver la presencia divina posada sobre él. Solamente Rivka, por su nivel, pudo ver la presencia divina y por eso se posternó. Dice que cuando Sara Imenu murió, ¿qué pasó cuando Sara Imenu murió? Abraham guardó el luto, le entregaron. Pero en la carpa, en la casa, ¿qué pasó con...? Se le fue la Shejiná. Se fue la Shejiná, se apagaron las velas, ¿sí? La jalá ya no era técnicamente lo mismo. Cuando llegó Rivka, todo lo que Sara, lo que se perdió con Sara y Menú, se reactivó. Vamos a buscarlo por acá para sustentarlo. Estamos buscando acá. Dice, ¿por qué Sara merecía 3 milagros? ¿Los 3 milagros cuáles eran? Sara era meticulosa en el cumplimiento de las 3 mitzvot específicas de la mujer: el encendido de las velas de Shabbat, la separación de la jalá de la masa y el cuidado de las leyes correspondientes a Nidá. A cambio, Hashem la compensó con 3 bendiciones. Por cumplir la separación de la jalá, su masa fue bendecida. Como recompensa por el cumplimiento de la misbah del encendido de las velas, su luz brillaba entre un Erev Shabbat y el siguiente. Por purificarse, la nube de la Shejiná yacía sobre la tienda, pues el estado de pureza conduce a la presencia divina, a la Shejiná. Las 3 señales reaparecieron para Rivka porque cumplía con estas misbot.
con la misma precisión que lo había hecho Sara. Entonces, para terminar, ¿qué mensaje nos da? Y los quiero escuchar. ¿Qué mensaje nos da esta parashá? Hay un mensaje implícito de bondad, pero lo venimos escuchando desde otras parashot anteriores, desde que salió Abraham vino al ruedo, diríamos, en el Sefer Torah, como lo vamos leyendo. Pero hay un mensaje mayor. ¿Cuál creen ustedes que es? Fuera el clásico, no, Abraham vino, tenía nada tanto que mandó a su hijo Isaac, mandó a Eliezer a buscar una esposa para Isaac y tal. Fuera de esos clásicos que siempre se dice. ¿Qué hay? Hay un personaje clave en la historia. Realmente dos personajes clave. Digo que Eliezer fue uno. Eliezer fue uno, correcto. Porque imitó a tal punto a Abraham, y yo digo que el caos que le dio a Abraham fue demasiado grande, porque a pesar de que era su sirviente, lo dejó bien parado donde quiera que iba. Donde quiera que iba, correcto. Sacu Baruch. Siendo los dos principales, Abraham y Eliezer. Abraham, voy a tomar la obediencia de Abraham en salir de su tierra. Ya él practicaba el Gesed, pero también accionó la boda a Hashem en la obediencia. Entonces ahí nos dice el propósito que tenía con Abraham. Entonces surge Eliezer, que no pertenecía a era un siervo, era un esclavo. No pertenecía al lugar. No le pertenecía y venía de un pueblo que estaba maldecido. Pero ¿qué hizo? Él accionó, tomó, estudió y accionó. En la boda también el servicio a Hashem, porque hizo lo correcto como lo hacía Abraham. O sea, es muy importante imitar. Por ejemplo, yo llego aquí. Lo bueno. Yo imito al rabino. ¿Y cuál es la boda? Si el rabino me pide por lo menos un favor a mí, yo voy a ir por la calle murmurando, me manda a mí, no manda a otro. No, la cuestión está en que yo estoy haciendo el servicio a Hashem. O sea, esa actitud. Y usted explicó mucho aquí en la hora que debemos tener a este pequeño, aquí en la sinagoga, preocuparnos por que las cosas funcionen bien en la sinagoga. Porque si no queremos esto aquí, menos vamos a quererlo de afuera, porque es como, no sé, todo tiene esa relación. Y yo aprendí mucho de esa paracha, de lo que te he enseñado. Moshe. Negraste. Literal. No, ahorita viene él. Bueno, estaba pensando en otro personaje. Tengo dos. Uno es el hombre que Labán, que salió en cuento y intentó matarlo. Porque él había circulado en una casa igual que Rica. Una casa de idolatría, que era normal transgredir. Mas sin embargo, cuando ve que no lo logra vencer, como si hiciera una teshuva, y dice, no, yo estoy vendiendo tal cosa, ven para mi casa, y se ve la mayoría de su huésped. La otra es ella, es de Rivka, porque, como dice ella, a pesar de todo lo que ella, con la familia con la que andaba, siempre se mantuvo firme. Labán y Rivka, dice Moshe. Abraham. Yo diría que fuera Abraham y Eliezer también. Por el estudio que tenía, por ejemplo, él dice que Eliezer era un esclavo y el esclavo pasó a ser un sadí. Dice que la consultanza, o sea, la unión con Abraham, dice que hizo crecer o sea, se elevó espiritualmente. Sí. Fue algo, ¿cómo se diría? Algo elemental en su vida para poder crecer. Su nivel de obediencia también, diría yo. Sí. Eso Yo pienso que los dos personajes más trascendentes en la parashá, que dan un mensaje para ser imitado, son Eliezer, por la capacidad de seguir a su maestro al punto de que llega a parecerse a él. En las acciones, en lo que hace. Imagínate lo que dice Rapinto acá. Dice que al ver que Labán se acercaba con una espada, Eliezer pronunció un nombre a Hashem
y se elevó en el aire junto con 10 de sus camellos. Personaje que llegó a un proceso de transformación total, ¿sí? Sin dejar de ser fiel a su maestro, sin dejar de ser fiel al maestro. Y el otro personaje que rescato yo de la parashá y que también da un mensaje para todos es Rivka. ¿Por qué? Porque estando en su familia, viviendo como una princesa, con todos los juguetes, ¿ya? Se va con una persona que técnicamente para ellos es un desconocido, ¿sí? Que además es cananita, que ella no sabe qué méritos tiene este hombre, no sabe quién es. Sí, Sí. viene de Abraham. ¿Ah? No sé si... No sabe si pudo haberle mentido, de decir que no, yo vengo de Abraham, de donde Abraham, y puede ser que Haz Shalom, ella se fue engañada, porque no es así. Tuvo emuná. Y sí, ¿ah? Tuvo emuná. Tuvo emuná. Y tanto que llegó la gente que vivía ahí con Isaac, no veían el nivel de Isaac, porque no tenían ese nivel de espiritualidad como lo tenía ella. Recién llegando, imagínate un mes después, un año después, 20 años después, cómo estaba ella, qué transformación habría en ella. ¿Se entiende? Indudablemente todas las historias de las parashot, de todas las parashot, nos dan mensajes para que nosotros seamos cada vez mejores. Hay gente que lamentablemente eso no lo entiende y cree que son simplemente historias que narran cosas bonitas y que cuando uno lee en el Midrash, los Merfashim, dicen, wow, y Eliezer pronunció ese nombre y salió volando por los aires. Entonces, ¿qué nombre sería? Y salen toda esa parte mística como buenos latinos, buscando a ver cómo hacen para mover también ellos objetos y también volar por los aires ¿cómo es? Combinando esos nombres. Cuando realmente lo que importa son los actos de caridad. Importan tanto que la parte de la idolatría de la familia de Abraham Avinu en Haram no interesaba si hacían gesed. Ahí no le importaba tanto que hicieran idolatría. Seguro que era de preocuparse, pero no al nivel de que no calificaban para que se casara alguna mujer de Haram con su hijo. No, él dijo, la gente allá hace obras de caridad, hace gesed. Pese a que vimos aquí también el ejemplo, que es como algo, ¿cómo es que se llama cuando tienen dos personalidades la gente? Bipolar, parece algo bipolar. Tengo la espada ahorita, todavía veo que está volando y tal, entonces ¿qué hago después? ¿Sabes qué? Te invito a mi casa. Parece hipocresía. Sí, parece hipocresía. Yo diría, Sí. no, tú quieres que yo me haga para matarme. Yo aquí me bajo. Imagínate, Elías, tú no eras que me vas a dar un machetazo ahorita. Hazbe Shalom. Que Dios nos cuide. Vamos a aprovechar para pedir ya aquí terminando el video por la refuá Shalemá de Jaim, hijo de Sara, que está algo indispuesto con este tema de los fríos que está haciendo en Medellín. Y también por la refuá Shalemá de Gabriel, hijo de Sara, la Linui Nishma de Yosef, hijo de Delfina, la refuá Shalemá de Java Magdalena, la Haslajá de Daniel Escobar y de la empresa Laboratorios Mineralim, por la Haslajá de Lady, hija de Lucidia, de Hannah, hija de Rivka, la refuá Shalemá de Miguel, hijo de Lady, también por la Haslajá de Mercedes Turriago, que llegó esta tarde a Jerusalén, está en Israel ahorita, por la Haslajá del señor Eduardo Milques, que Hashem les dé brajot en todos los procesos y proyectos que tenga que realizar, por la Linui Nishma de Víctor Javier Mazo, hijo de Herminda Mazo, y también por el enfermo Eli Antonio Torres, hijo de Carlota Torres, por la refuá Shalemá de él. Amigos, nos veremos en otro video, y por la refuá Shalemá de todos los enfermos de Am Israel. Nos vemos en otro video y que sea todo con brajot y con alegría. Hasta la próxima.